Cuando el hombre más rico de la tierra le susurró demasiado tarde a su esposa sollozante, no solo estaba poniendo fin a un matrimonio, sino que estaba ejecutando la venganza más calculada de la historia moderna. Lo que Lauren Sánchez descubrió en ese momento sacudiría los cimientos de la élite y revelaría la aterradora maquinaria del poder en sus más altas esferas. Las lámparas de araña aún brillaban en el palacio veneciano, sus lágrimas de cristal atrapando los últimos rayos de sol mediterráneo. Pero Lauren Sánchez ya no veía la belleza. Miraba fijamente a los ojos fríos y calculadores de Jeff Bezos, el hombre que le había prometido la eternidad hacía apenas 30 días, mientras pronunciaba las dos palabras que resonarían en toda su existencia. Demasiado tarde, no gritadas con ira, no susurradas con pasión. Pronunciadas con la misma precisión metódica que Bezos usó para cerrar una división de Amazon de bajo rendimiento. Dos palabras que no solo pusieron fin a un matrimonio, sino que desencadenaron la destrucción más sofisticada de un ser humano jamás orquestada por la riqueza privada. Pero esta historia no comienza con esas palabras. Todo comenzó meses antes, en las estériles salas de conferencias de los bufetes de abogados más poderosos de Manhattan, donde equipos de abogados elaboraban lo que los expertos ahora llaman el documento más peligroso de la historia del derecho. Un acuerdo prenupcial tan complejo, tan despiadadamente exhaustivo, que un abogado que lo revisó comentó: «He visto contratos de adquisición corporativa con menos restricciones. Esto no fue un acuerdo matrimonial, fue un arma financiera de destrucción masiva». La trampa veneciana. La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez fue descrita como la ceremonia más fastuosa de la década. Los canales de Venecia brillaban con lámparas de araña traídas desde París. Los vestidos a medida fueron creados por diseñadores cuyos nombres se susurraban como oraciones sagradas. Cada detalle de la lista de invitados, cada ángulo de cámara estaba cuidadosamente orquestado para presentar la historia de amor perfecta, digna de un cuento de hadas, pero bajo la superficie, algo mucho más siniestro se estaba desarrollando. Lo que el mundo presenció como una celebración del amor fue en realidad la primera jugada de una partida de ajedrez que Lauren ni siquiera sabía que estaba jugando. La boda no fue solo una ceremonia, reveló una fuente cercana al proceso de planificación. Fue una operación de recopilación de datos. Cada conversación fue monitoreada, cada interacción catalogada. Creíamos que estábamos organizando una fiesta, pero en realidad estábamos creando un expediente. Los fotógrafos no solo capturaban momentos románticos, sino que documentaban pruebas. La disposición de los asientos no buscaba armonía social, sino un posicionamiento estratégico para futuras influencias. Incluso los paseos en góndola, esos momentos de romance aparentemente espontáneos, eran una exhibición cuidadosamente preparada para un caso legal que solo Bezos sabía que se avecinaba. Las imágenes de seguridad del lugar, obtenidas a través de fuentes cercanas a la investigación, revelaron el verdadero alcance de la operación de vigilancia. Cámaras ocultas capturaron no solo la ceremonia, sino también conversaciones privadas entre los invitados. Se grabaron las interacciones de Lauren con figuras de los medios, ejecutivos del entretenimiento y aliados políticos, todas ellas posibles pruebas para futuros procedimientos legales. Cada sonrisa, cada risa, cada comentario casual se conservaba para la posteridad, explicó un exconsultor de seguridad que trabajó en el evento. La novia creía estar viviendo un cuento de hadas, pero en realidad estaba protagonizando su propio documental de vigilancia. El contrato infernal, para entender cómo una boda de cuento de hadas se transformó en la venganza de un multimillonario, debemos examinar el documento que lo hizo posible. El acuerdo prenupcial que Lauren firmó no solo buscaba proteger sus bienes, sino que era una hoja de ruta de 200 páginas para la destrucción humana sistemática. Los expertos legales que han revisado partes del contrato lo describen como sin precedentes por su alcance y brutalidad. A diferencia de los acuerdos prenupciales tradicionales que simplemente dividen los bienes, este documento contenía lo que los abogados llaman cláusulas de activación, comportamientos específicos que anularían instantáneamente los derechos de Lauren y desencadenarían devastadoras sanciones económicas. El documento estaba estructurado en 7 secciones distintas, cada una más draconiana que la anterior. Fuentes familiarizadas con su contenido lo describen como una clase magistral de guerra legal disfrazada de protección matrimonial.
La primera trampa fue la cláusula de silencio, que impedía a Lauren escribir, publicar o colaborar en cualquier memoria, artículo o documental sobre la relación sin permiso escrito. Incumplir esta cláusula no solo anularía sus reclamaciones, sino que le impondría sanciones económicas lo suficientemente cuantiosas como para borrar sus bienes restantes. La segunda era la cláusula de imagen, que restringía su capacidad de usar el matrimonio para su marca personal. Toda aparición pública, todo patrocinio, toda sesión de fotos podía interpretarse como una violación. Las normas eran tan estrictas que un abogado las comparó con una cláusula de no competencia corporativa más que un acuerdo matrimonial. La tercera era la cláusula de círculo, que le prohibía mantener vínculos comerciales o personales con cualquier persona considerada red, un rival de Bezos. La definición era tan vaga que podía aplicarse a docenas de figuras poderosas, aislándola de redes enteras. La cuarta era la cláusula de influencia, que impedía a Lauren participar en actividades de recaudación de fondos o promoción política que pudieran dar la impresión de estar utilizando su matrimonio para obtener poder. Esto neutralizaba su capacidad para generar capital político independiente. La quinta era la cláusula de herencia, que estructuraba cualquier activo potencial de tal manera que nada pudiera pasarle sin la estricta supervisión y aprobación del equipo legal de Bezos, incluso en caso de su fallecimiento. La sexta era la cláusula de confidencialidad, que le prohibía revelar detalles sobre conversaciones internas de negocios, asuntos familiares o acuerdos financieros, creando una censura perpetua sobre sus experiencias vitales. Pero la más devastadora fue lo que los expertos apodaron el boomerang de los $5.000 millones. Esta cláusula establecía que si Lauren participaba en cualquier actividad de marca no autorizada, todos sus derechos financieros quedarían extinguidos de inmediato, y Bezos no necesitaba demostrar intención, solo acción. Estaba firmando su propia sentencia de muerte, explicó un experto legal. Cada sonrisa para las cámaras, cada entrevista en revistas, cada intento de construir su perfil público, construía simultáneamente el caso en su contra. El contrato también contenía lo que los abogados llaman cláusulas en cascada. Disposiciones que garantizaban que la infracción de una sola sección conllevaría sanciones en todas las demás. Fue diseñado como un sistema cerrado, donde un error generaría una avalancha de consecuencias. La olla a presión. ¿Por qué una persona racional firmaría un documento así? La respuesta reside en la campaña de presión psicológica que precedió a la firma. El contrato le fue presentado a Lauren en el momento más vulnerable posible, pocos días antes de la boda, cuando la cancelación significaría una humillación global. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la manipulación psicológica comenzó semanas antes. Lauren fue aislada gradualmente de sus asesores legales debido a una serie de conflictos de agenda y emergencias que requerían su atención inmediata. Para cuando le presentaron el contrato, estaba agotada, abrumada y rodeada únicamente por el equipo de Bezos. El mundo entero la observaba. Las revistas habían preparado portadas. Los invitados habían viajado a través de continentes. Los diseñadores habían enviado vestidos valorados en cientos de miles de dólares. Y en ese momento crucial, Lauren recibió un ultimátum. Firmaba el contrato, o la boda se cancelaba. No hubo tiempo para una revisión legal independiente, reveló una fuente familiarizada con las negociaciones. No hubo oportunidad de negociar los términos. Fue pura coerción disfrazada de urgencia romántica. Estaba atrapada entre la vergüenza pública y la ruina financiera. La ceremonia de la firma fue grabada, aparentemente para la posteridad romántica, pero en realidad para crear evidencia legal del acuerdo voluntario. Múltiples cámaras capturaron la firma de Lauren desde diferentes ángulos, asegurando que ningún desafío futuro pudiera alegar coerción o coacción. Lauren firmó. En ese momento, selló un destino que aún no podía comprender. La cuenta regresiva de 30 días. Lo que ocurrió en los 30 días entre el sí, quiero y el demasiado tarde revela la fría precisión de la estrategia de Bezos. Mientras Lauren creía disfrutar de su luna de miel, el equipo de Bezos documentaba discretamente cada paso que daba. Inmediatamente después de la boda, se activó una sofisticada operación de monitoreo. Las publicaciones en redes sociales fueron analizadas por algoritmos diseñados para detectar posibles violaciones de contrato. Las apariciones públicas fueron registradas y contrastadas con las restricciones de la cláusula de imagen.
Las conversaciones de negocios fueron monitoreadas mediante vigilancia digital que Lauren desconocía. Cada publicación de Instagram fue analizada en busca de violaciones contractuales. Cada aparición pública fue registrada como prueba. Cada entrevista fue examinada minuciosamente para detectar el uso no autorizado de su nuevo estatus. Lauren creía estar construyendo su marca como la esposa de un poderoso multimillonario. En realidad, estaba construyendo su propio expediente judicial. No tenía ni la menor idea de que todo lo que hacía se estaba utilizando en su contra, explicó un exmiembro del círculo íntimo de Bezos. La dejó cometer errores, recopilando pruebas durante meses antes de atacar. Era como ver a alguien construir una escalera y luego darse cuenta de que estaba sujeta a una trampilla. La vigilancia se extendió más allá del monitoreo digital. Se contrataron investigadores privados para rastrear los movimientos de Lauren, documentar sus relaciones y grabar sus conversaciones con amigos y familiares. Cada almuerzo, cada salida de compras, cada encuentro casual se catalogaba como prueba potencial. Una prueba particularmente contundente surgió de una gala benéfica, donde Lauren dio un discurso improvisado sobre el empoderamiento femenino. El discurso, que en aquel momento parecía inocente, se clasificó posteriormente como un uso no autorizado de su plataforma para la marca personal, una violación directa de la cláusula de imagen, la traición que lo desencadenó todo. El detonante no provino de una portada de revista ni de una publicación descuidada en redes sociales, sino de algo mucho más personal, rumores de traición que hirieron la confianza en el círculo multimillonario. Fuentes cercanas a la situación hablan de confidencias rotas, lealtades traicionadas y límites irreconciliables. La traición se centró en la relación de Lauren con varios ejecutivos de entretenimiento de alto perfil que eran considerados rivales en el creciente imperio mediático de Bezos. La información recopilada por el equipo de Bezos reveló que Lauren había estado compartiendo información confidencial sobre la estrategia de streaming de Amazon con estos competidores, lo que podría comprometer acuerdos multimillonarios. Pero la traición personal fue aún más profunda. Supuestamente, Lauren había estado manteniendo reuniones secretas con antiguos socios comerciales de Bezos, personas a las que consideraba enemigos tras amargas batallas corporativas. Estas reuniones, grabadas en cámaras de vigilancia, mostraban a Lauren compartiendo detalles íntimos sobre la vida privada y la filosofía empresarial de Bezos. No se trataba solo de espionaje corporativo, reveló una fuente cercana a la investigación. Se trataba de lealtad personal. En el mundo de Jeff, no hay mayor pecado que traicionar la confianza del círculo íntimo. Una vez que cruzaba esa línea, su destino estaba sellado. En el enrarecido mundo de los ultrarricos, la traición personal no se trata solo de romance. Se trata de asociaciones comerciales, alianzas políticas y acuerdos multimillonarios basados en apretones de manos y confianza mutua. Cuando Lauren cruzó esa línea invisible, no solo traicionó a Bezos, sino que amenazó a todo un ecosistema. La gota que colmó el vaso fue cuando Lauren fue grabada en secreto discutiendo las estrategias filantrópicas privadas de Bezos con un documentalista conocido por su hostilidad hacia las prácticas comerciales de Amazon. La grabación, obtenida mediante sofisticada tecnología de vigilancia, captó a Lauren revelando información sensible sobre las donaciones políticas y las estrategias de evasión fiscal de Bezos. La ejecución. Cuando Bezos finalmente activó su trampa, la velocidad y la precisión fueron asombrosas. Se presentaron documentos legales simultáneamente en múltiples jurisdicciones. Los activos se congelaron en cuestión de horas. Los socios comerciales recibieron cartas de cese y desistimiento. Las invitaciones sociales se evaporaron de la noche a la mañana. No fue un divorcio. Fue una guerra relámpago, describió un abogado que presenció el ataque. La estrategia legal fue tan abrumadora que no hubo margen de defensa. Para cuando Lauren comprendió lo que estaba sucediendo, todas las vías de escape estaban cerradas. El ataque legal se coordinó en múltiples frentes. Se presentaron demandas civiles en Nueva York, California y Delaware. Se remitieron casos penales a fiscales federales por posibles infracciones de las leyes de espionaje corporativo. Se presentaron quejas regulatorias ante la SEC por posibles infracciones de información privilegiada.
Pero el ataque más devastador se produjo a través de las redes sociales y profesionales en las que Lauren se había basado para su identidad e influencia. En las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda, todos los grandes ejecutivos del mundo del espectáculo, figuras políticas e influencers del círculo de Lauren recibieron información detallada sobre sus presuntas traiciones. La guerra psicológica fue igualmente devastadora. En los círculos de élite, donde la reputación es moneda de cambio, comenzaron a correr rumores de que Lauren era poco fiable, desleal y peligrosa. Las mismas redes que la habían acogido como la novia de Bezos ahora se volvieron contra ella con precisión quirúrgica. Los ejecutivos de Hollywood dejaron de devolver las llamadas. Los aliados políticos se distanciaron, los círculos sociales cerraron sus puertas. El mensaje era claro. Alinearse con Bezos significaba supervivencia. Defender a Lauren significaba exilio. Nadie eligió el exilio. Un aspecto particularmente cruel de la campaña implicó la destrucción sistemática de las relaciones profesionales de Lauren. Socios comerciales que habían firmado acuerdos lucrativos basados en su conexión con Bezos vieron repentinamente sus contratos cancelados debido a cláusulas de depravación moral que se habían insertado discretamente en los acuerdos meses antes. El boomerang de $5.000 millones ataca la genialidad de la venganza de Bezos residió en cómo las propias acciones de Lauren se convirtieron en los instrumentos de su destrucción. Cada portada de revista que había elevado su perfil ahora servía como evidencia de violación de contrato. Cada glamurosa sesión de fotos que había construido su marca ahora demostraba el uso no autorizado de su estado civil. Las mismas herramientas que había usado para ascender se convirtieron en las armas que la derribaron. Los expertos legales lo describen como el círculo vicioso perfecto. Un sistema donde el éxito de la víctima desencadena automáticamente su destrucción. Construyó su propio ataúd con cada aparición pública, observó un abogado. Bezos simplemente esperó el momento oportuno para cerrar la tapa. La devastación financiera fue total. No solo se congelaron los activos de Lauren, sino que la estructura del contrato le impidió aprovechar su estatus para futuras oportunidades. Los contratos para publicar libros se desvanecieron. Los contratos se cancelaron. Las sociedades comerciales se disolvieron de la noche a la mañana. El efecto cascada fue exactamente el previsto. La violación de la cláusula de imagen desencadenó sanciones en virtud de la disposición sobre herencias. La violación de la confidencialidad activó las restricciones de silencio. La marca no autorizada destruyó los privilegios de su círculo. Cada violación agravó las demás hasta que Lauren se vio enfrentada a la destrucción financiera desde múltiples direcciones simultáneamente. Pero el impacto psicológico fue aún peor. Lauren se encontró en un silencio que gritaba más fuerte que las palabras, atrapada entre las cláusulas de silencio del contrato y el exilio social que la hacía radiactiva al tacto. Los investigadores privados continuaron monitoreando sus movimientos, asegurándose de que cualquier intento de reconstruir su vida fuera detectado y contrarrestado de inmediato. Lauren ni siquiera podía asistir a sesiones de terapia sin temor a que sus conversaciones fueran monitoreadas y utilizadas en su contra. El efecto dominó. La destrucción de Lauren Sánchez causó una conmoción en la élite social que se extendió mucho más allá de Hollywood. Los políticos reforzaron sus alianzas. Los magnates empresariales reevaluaron sus círculos de confianza. Los ejecutivos del entretenimiento reconsideraron sus lealtades. No se trataba solo de un divorcio, explicó una fuente de Washington. Fue una demostración de cómo opera el poder al más alto nivel. Todas las figuras de la élite que presenciaron el desarrollo tomaron nota de las consecuencias de traicionar a la persona equivocada. La saga reveló la maquinaria invisible de la influencia. Cómo fluyen los favores a través de las redes de la élite. Cómo los susurros se convierten en veredictos. Cómo se negocia la lealtad en la moneda del acceso y la oportunidad. De repente, esos mecanismos eran visibles para todos. Y la visibilidad es peligrosa para quienes prefieren operar en la sombra. Abogados corporativos de todo el país comenzaron a redactar acuerdos prenupciales más sofisticados, incorporando las lecciones aprendidas del caso Bezos Sánchez.
El contrato se convirtió en un modelo para que los ultrarricos pudieran protegerse no solo financieramente, sino también estratégicamente de una posible traición. Los consejeros matrimoniales de los círculos de la élite informaron de un aumento en el número de clientes que buscaban asesoramiento sobre cómo gestionar relaciones donde los intereses comerciales y personales estaban inextricablemente vinculados. Descubrieron que la confianza se había convertido en un lujo que ni siquiera los multimillonarios podían darse el lujo de dar por sentado. Las consecuencias. Al calmarse la situación, Lauren intentó organizar un regreso. Pero el mismo contrato que había firmado bloqueaba cualquier camino. Los recursos legales fueron inútiles. El documento había sido elaborado por las mentes más brillantes. La simpatía del público era limitada. La narrativa mediática había sido cuidadosamente moldeada. La rehabilitación social era imposible. Las élites ya habían emitido su veredicto. Estaba atrapada en una prisión que ella misma había creado, rodeada de muros construidos con sus propias firmas y decisiones. La mujer que una vez había adornado las portadas de revistas como símbolo de poder y glamour, se había convertido en una advertencia susurrada en los círculos de influencia. Los intentos desesperados por contar su versión de la historia se encontraron con acciones legales inmediatas. Los editores que expresaron interés en sus memorias recibieron cartas amenazadoras del equipo legal de Bezos. Los periodistas que intentaron entrevistarla encontraron su acceso a otras fuentes de la élite misteriosamente restringido. Los intentos de Lauren de participar en obras benéficas, tradicionalmente una vía de rehabilitación social para la élite deshonrada, fueron sistemáticamente socavados. Las organizaciones sin fines de lucro que aceptaron su participación se encontraron repentinamente con que sus principales donantes retiraban su apoyo. Sus puestos en la junta directiva fueron rescindidos tras la silenciosa presión de influyentes benefactores. Incluso sus relaciones familiares sufrieron la tensión. Amigos y parientes se vieron obligados a elegir entre la lealtad a Lauren y sus propios intereses profesionales. El efecto de contaminación fue tan completo que la asociación con ella se volvió tóxica para cualquiera que valorara su lugar en la élite social. La verdad final. Cuando Bezos miró a Lauren a los ojos y susurró demasiado tarde. No solo estaba terminando su relación, sino que estaba completando la destrucción personal más sofisticada, jamás orquestada por la riqueza privada. Lo que parecía una respuesta emocional espontánea fue en realidad el último paso de una estrategia que llevaba años gestándose. El boomerang de $5.000 millones había impactado con precisión perfecta. Cada dólar que Lauren podría haber reclamado, cada oportunidad que podría haber aprovechado, cada conexión que podría haber mantenido, todo aniquilado por el mismo contrato que prometía protegerla. Al final, la boda de cuento de hadas en Venecia no fue una celebración del amor, sino la ceremonia inaugural de la venganza más calculada de la historia moderna. Los candelabros, las góndolas, los vestidos de diseñador, todo era utilería en una representación donde solo una persona conocía el verdadero guión. El estudio de caso de la destrucción de Lauren Sánchez se ha convertido en lectura obligatoria en las escuelas de negocios de élite, no como una advertencia sobre el amor, sino como un mástil, clase superior en pensamiento estratégico y gestión de consecuencias. Los futuros líderes estudian la precisión del enfoque de Bezos, la minuciosidad de su preparación y la eficacia de su ejecución. Y como Lauren descubrió en ese momento de brutal claridad, cuando juegas con titanes, no solo te arriesgas a perder, sino a ser borrado por completo. El hombre más rico de la Tierra había demostrado que algunas victorias no se miden en dólares, sino en la destrucción total de quienes se atreven a cruzarlas. Las dos palabras, demasiado tarde, no solo terminaron un matrimonio, sino también el lugar de un ser humano en el mundo, dejando solo el eco de lo que sucede cuando la traición se encuentra con el poder absoluto. En la atmósfera enrarecida de la riqueza suprema, el amor puede declararse en los altares, pero la guerra se gana en las salas de conferencias, con contratos que pueden convertir los cuentos de hadas en pesadillas con solo dos palabras. La moraleja de esta tragedia moderna: en el mundo de los ultrarricos, cada relación es un campo de batalla potencial.
cada contrato un arma y cada traición una sentencia de muerte ejecutada con la fría precisión del poder absoluto.